Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este Facebook Live y TikTok Live con un nuevo tema donde resultó el tema de una persona consultante. El tema de hoy creo que va a ser más práctico, como dijo una seguidora. ¿Cómo te dijo la seguidora? Que si hoy va a hablar de las habilidades, hoy sí va a hablar de las habilidades y nos va a mandar a hacer entrenamiento. Entrenamiento, bueno. O dirá que necesitamos entrenamiento. Ok. Se van a dar cuenta que cuando se tiene este trastorno límite de personalidad, todo el tiempo es entrenamiento, todo el tiempo. Pero hoy pues vamos a mirar a ver si lo podemos hacer práctico. Les agradezco a cada uno de los seguidores que nos escriben durante esta semana, que nos hacen consultas, que también como para poder entender un poco más sobre este trastorno, y también los seguidores que nos dan los agradecimientos por este conversatorio cada semana. El tema de hoy entonces es conversemos acerca de las habilidades para regular las emociones en las personas con trastorno límite de personalidad. Es muy importante ser conscientes, saber estar. El saber estar es necesario estar en el aquí y en el ahora. Y que se hable de las habilidades para la regulación de las emociones es el punto focal, y principal en las personas con trastorno límite de personalidad, porque eso es lo que el trauma deja un desorden, un caos en las emociones, y por ende pues las emociones, mientras que no sean entrenadas, mientras que no sean reeducadas, va a haber problemas en la comunicación o en las relaciones sociales, pero también problemas con su salud mental y física, porque no podemos olvidarnos que el ser humano está hecho de emociones y también de órganos, de toda la parte fisiológica, y eso todo interviene en una enfermedad, bien sea biológica, bien sea fisiológica, pero interviene todo el organismo. Y una de estas principales, para poder entender, sobre todo que si las personas con trastorno límite de personalidad logran entender que es el punto focal son sus emociones, que el punto focal es que hay que regular, hay que reentrenar, hay que reeducar estas emociones, créanme que es mucho el avance en el trastorno límite de personalidad que se puede hacer con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque se va a regular las emociones sin entrenarse, sin reeducarse o dejándose las emociones al libre albedrío, resulta que puede terminar en una violencia fuerte, o en una violencia interfamiliar, o en una violencia en cualquier área, en cualquier lugar, y es coger a una persona, golpearla, muchas veces hasta matarla. Entonces, es esto, regulemos estas emociones. ¿Qué se necesita para regular estas emociones? Conciencia. Recuerden que tenemos 3 cerebros y hay 2 cerebros que heredamos de los mamíferos. Ese es el primero, que se llama el reptiliano, y el segundo, que se llama el límbico. Y el tercer cerebro es el único del humano. Entonces necesitamos conscientemente que el tercer cerebro tome el mando de esa conciencia, de esas emociones, para regularlas, para reentrenarlas y poder sanar el dolor emocional.
que queda, ese dolor emocional, queda a partir del trauma. Queda una intensa ira y un intenso miedo. Y con esa intensa ira y ese intenso miedo, pues vienen y se aunan las otras emociones. Y no, cuando nuestras emociones se apoderan, o sea, no son entrenadas, no son reeducadas, estas emociones no entienden ni de empatía, ni de compasión, ni de relaciones sociales. Solo entienden que están defendiéndose a todo momento, que están a la defensiva, que están en la supervivencia y que no hay otras opciones. Cuando se están en esa supervivencia continua, el ser humano está afectando otras áreas del organismo. Entre ellos están las hormonas, los neurotransmisores, riñón, hígado, o sea, que se involucran, las suprarrenales, que se involucran en una ira o en un miedo. Entonces, es allí donde hay que tomar conciencia y reeducar esas emociones, o sea, buscar la forma de cómo ser conscientes cada persona con trastorno límite de personalidad para tomar como cada emoción y entrenarla. Esto es una habilidad, quiere decir que y vamos a hablar sobre las habilidades blandas. Las habilidades blandas son las emociones. Entonces, ¿qué se involucra para poder tener este autocontrol de estas emociones? Primero que todo, identificar cada emoción. En el día a día, cualquier sujeto, cualquier persona, estamos sujetos a pasar entre una emoción a otra. Esa emoción, pues las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, somos conscientes de ellas, sabemos que me dio ira en estos momentos, pero tenemos el control sobre la ira, tenemos la tristeza, pero tenemos el control sobre la tristeza, tenemos el miedo, pero tenemos el control sobre el miedo, y así sucesivamente con cada emoción. Entonces, ¿qué debe hacer la persona con trastorno límite de personalidad? Empezar a hacer ese reconocimiento de esa emoción, hacer ese reconocimiento de esa emoción y empezar como a describir cada emoción, o sea, en estos momentos tengo rabia o en estos momentos tengo miedo, pero para llegar a tener ese pensamiento de decir, en estos momentos lo que tengo es una rabia, ahí empieza el autocontrol, dándose cuenta que tengo una emoción llamada rabia y que esa emoción hay que atraparla, esa emoción hay que detenerla. ¿Cómo la pueden detener esa emoción? Con entrenamiento, no hay de otra forma, con entrenamiento. Si, bueno, les repito, si ustedes desean jugar ajedrez, hay que entrenarse para saber de qué se trata el ajedrez y cómo se juega. Lo mismo las cartas, cualquier habilidad que deseen tomar, hay que entrenarse. Entonces, en estas emociones hay que entrenarse y empezar a observar cómo esa ira o esa rabia o ese pánico o ese miedo está haciendo efecto sobre mi organismo. Entonces, ¿qué está provocando esa emoción? ¿Qué me está provocando? ¿Qué está provocando? Que puede uno, o sea, la persona con trastorno límite de personalidad se puede quedar en una sola palabra y esa sola palabra llevarla a generar un caos en sus emociones
y en el entorno. Entonces, atrapar esa emoción y no dejarse dejar de la emoción. No me voy a dejar de esta emoción. Yo esta emoción la voy a tener adentro de mí, la voy a dejar dentro de mí, voy a ser consciente y empezar a hacer técnicas de sentir la respiración o otras técnicas que tengan en ese momento para la respiración. Sentir la respiración, cómo entra y sale el aire por la nariz, es buen método. Que enseguida identificar cuál fue el detonante. ¿Cuál fue el detonante para estar en esa ira y para dejar que la ira hable a través de esta persona? Y que cuando habla la ira no va a ser la forma más adecuada, la forma más sociable, la forma más respetuosa, la forma más adecuada. Entonces, cuando estás en ese sostener la ira, entonces, ¿qué fue el detonante para yo tener esta ira? ¿Qué pasó? Entonces, cuando empieza a identificar, es que mi mamá o el familiar que estaba cerca de mí, o la persona que estaba cerca de mí, dijo una expresión verbal que se sintió atacado o se sintió atacada. Entonces, cuando empiezan las personas borderline a identificar esos detonantes verbales o esos detonantes visuales o un aroma, cualquier situación que se puede encontrar en cualquier entorno en que el Señor se encuentre, cuando empiezan a identificar esa provocación, y sabemos muy bien que estás tomando tomando la ira y la estás sosteniendo la ira, no la estás atajando, la estás sosteniendo, no la estoy atajando, la estoy sosteniendo. Entonces estás sosteniendo la ira. Me estoy dando cuenta que fue una expresión que acaba de decir Perano Sultanos, cualquier persona que esté a su alrededor. Y empezar a hacer las respiraciones, vuelvo y le repito. Las respiraciones ayudan a tener, a sostener esa ira para que no salga al exterior, para que no se utilice el lenguaje hiriente hacia la otra persona, ese lenguaje de descalificación para la otra persona. Y que cuando ellos entran en ese lenguaje, en esa descalificación, ellos repiten y ni siquiera se dan cuenta de lo que están repitiendo, sino que simplemente se sintieron atacados, y como se sienten atacados, ellos tienen que defenderse. Pero se van a dar cuenta que se están defendiendo de un ataque que, si toman el control, se van a dar cuenta que era simplemente una expresión verbal de la otra persona, que no había ni ameritaba tener esa emoción tan exaltada. Cuando empiezan a mirar entonces qué fue lo que provocó esta ira, enseguida hay que buscar la forma de seguir sosteniendo la ira para no insultar a la otra persona, sino centrarse en la respiración. Céntrense en su respiración, cómo entra y sale el aire, cómo entra y sale el aire. En la medida en que logran sostener esa ira, van mirando que va pasando esos 90 segundos de esa emoción, que son 90 segundos, pero parecen una eternidad en el momento en que uno está haciendo el ejercicio, está haciendo el entrenamiento. Enseguida van a mirar entonces qué pasó, qué está pasando con el resto de mi cuerpo, qué está pasando con el resto de mi cuerpo. Si
se me alteró la respiración, si me está generando ese hueco en el estómago, o me está doliendo el corazón, el pecho, y empezar entonces a mirar por dónde va caminando esa emoción. Y además buscar la forma de centrarse en la respiración, pero no empezar a tener un diálogo interior. ¿Qué pasa con ese diálogo interior? Cuando se tiene ese diálogo interior es descalificativo, no es positivo, es sintiendo que la otra persona, como me atacó, entonces no me quiere, no le hago falta, me está humillando, me está descalificando, ¿ya? Si logran acallar la mente con el ejercicio, solamente sintiendo cómo entra el aire y sale el aire por la nariz, concentrados, o sea, concéntrense en cómo entra y sale el aire. Esto va cediendo la rabia, o sea, vas controlando la rabia y te vas a dar cuenta que cada minuto, cada segundo que pasa, la rabia va cediendo, va buscando como otra salida, pero es una salida de autocontrol, es una salida de reeducar esa emoción. Cuando se reeduca esa emoción, entonces estás avanzando, estás dando un paso adelante en tus emociones, porque te estás dando cuenta de que sí se puede controlar cada emoción, pero eso es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio de todos los días y de cada momento. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad son demasiadamente sensibles ante cualquier expresión verbal o ante cualquier expresión gestual. Entonces, es estar en ese aquí y ahora, en ese saber estar, para ir controlando cada emoción. Tengo tristeza, es exactamente lo mismo. ¿Qué lo detonó? ¿Qué imagen? ¿Qué aroma? ¿Qué palabra? ¿Qué la detonó? ¿Y qué pasa con el resto de mi cuerpo cuando empiezo a hacer este ejercicio de controlar la tristeza, o controlar la depresión, o controlar el miedo, o controlar el pánico? ¿Ya? Cuando se empieza a ser consciente de cada emoción, es lo más sanador para la persona borderline. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes hagan este ejercicio diario, en el día a día, en el minuto a minuto, se van a dar cuenta que en un momento dado que han ido controlando sus emociones, el dolor, el vacío emocional y el dolor emocional está cerrándose. Se va a ir cerrando cada vez y no va a ser tan profundo como antes, sino que cada vez ese vacío se va cerrando. Es la identidad de la persona, va a ir avanzando hasta la edad cronológica, donde va a poder tener un diálogo, una conversación, donde no necesariamente en ese diálogo se puede estar de acuerdo, se puede también estar en desacuerdo, pero las emociones no van a salir, porque no van a ser las protagonistas. No van a ser las protagonistas en cualquier lugar, en cualquier contexto. Va a ser la prudencia, el control, el dominio de sí mismo, va a ser el protagonista del día a día. Es ahí donde es necesario que ustedes aprendan a ser conscientes de estas emociones. También se van a dar cuenta que en la parte física no van a terminar agotados, no van a terminar con jaquecas, no van a terminar con más dolor emocional, no van a tener más vacíos en el estómago, no va a haber ese agotamiento que a veces quedan con mucho agotamiento y que necesitan reponer esa energía extra que gastaron en una ira.
o en una tristeza, o en un miedo, sino que cada día se van a fortalecer a sí mismos, la identidad va a ir avanzando hasta esa edad cronológica y va a quedar solamente la persona adulta. No va a quedar el niño que está hace 35 años, está hace 40 años, teniendo protagonismo, sus emociones y sin control, sino que día tras día, va saliendo el adulto, va saliendo y va trabajando el tercer cerebro, el de las habilidades blandas, el tercer cerebro, el de la compasión, el tercer cerebro donde queda todo lo que es la empatía, donde queda todo lo que son las relaciones sociales, donde está el saber estar en el presente, en donde no va a estar recordando lo que pasó hace 3 días, 3 siglos, 3 años, sino que están en ese eterno presente. Entonces, esto es una técnica del saber estar, pero hay que hacerlo. Nadie puede hacer nada por ti. ¿Qué podemos hacer nosotros los terapeutas o las personas que están alrededor de ustedes? Les pueden ayudar a hacer esa contención emocional. Pero, ¿quién toma la decisión si lo hace o no lo hace? Si controla o no controla sus emociones, la persona con el trastorno límite de personalidad. Ahora bien, eso es real, que la persona con trastorno límite de personalidad, dependiendo de la edad y dependiendo de los desajustes emocionales que tenga, se necesita del apoyo psiquiátrico, del medicamento psiquiátrico. Entonces también apóyese en ello. Pero hagan la técnica de empezar a mirar, a sentir cuál es, a discernir cuál es cada emoción, a identificar cuál es cada emoción que va pasando en el día a día, a identificar qué es, por dónde entra, por dónde sale, cuál y qué hecho fue que detonó ese estado emocional y cómo detenerla, o sea, cómo controlarla más que detenerla, cómo controlar esta emoción y cómo ser consciente de esa emoción cada momento para que cada vez que aparezca sea más controlada y más controlada. Hay que tener ese control. El que quiera tener este control emocional es la única forma de empezar a adquirir y reeducar esas emociones para las habilidades sociales, para sanar, poder sanar esa herida emocional que hace muchos años pasó, pero que cada día que pasa y que el protagonista siguen siendo las emociones, cada vez que eso suceda, está yendo exactamente al momento en que se generó el trauma. Y como allí fue un caos emocional, entonces el protagonista seguirá siendo las emociones descontroladas, el caos emocional. Que ellos hablan muy lindo, que hay personas que son amables, que no todo el tiempo tengo rabia, que no todo el tiempo tengo tristeza, que no todo el tiempo tengo... Sí, eso es verdad. Pero si se ponen y se hacen una autoobservación del día a día, se van a dar cuenta cómo es que estas emociones se van camuflando en ese caos emocional y van siendo más y más protagonistas. Entonces de ahí también viene lo que es la autolesión. ¿Pero por qué viene la autolesión? Porque hay un dolor emocional abierto y que cada vez se abre más en vez de cerrarse. Entonces la autolesión hace parte de ese drenaje emocional. El insultar, el quebrar, el destrozar lo que hay en su espacio, también es la forma para que ellos puedan drenar esa emoción. Pero hay otra forma de drenar la emoción, claro, a ustedes teniendo conciencia de esas emociones y haciendo conciencia y inmediatamente
de tener, o sea, sostener esa emoción, de que no se salga, de que voy a controlarla y voy a ser consciente de esta emoción y voy a tener esta emoción muy consciente de mí, donde yo hoy solo por hoy, voy a controlar mis emociones. Solo por hoy voy a controlar mis emociones. De ahí inmediatamente van a empezar a entender entonces el mundo de los no TLP, porque hablan, tienen amigos, porque a veces tienen sus diálogos bruscos, sus diálogos de doble intención, tantas cosas que pasan en las personas no TLP que no estoy de acuerdo con tus conceptos, pero hola amigo, hola amiga, hola fulano, hola perano, pero siguen teniendo contacto. Mas no tienen ni que aislarse ni sentir ese repudio por la otra persona y me voy, porque es que la otra persona no tiene, porque es que la otra persona me está haciendo daño, porque es que la otra persona me está atacando. Entonces ahí se van a dar cuenta que ustedes pueden totalmente pueden participar de esas relaciones sociales sanas, relaciones sociales sanas, donde el impulso es del niño, no es del adulto, pero vemos estos adultos todavía con estos impulsos que no controlan y siguen siendo niños, siguen adultos infantes. Entonces, sálganse de ese dolor emocional, sean conscientes, busquen quién puede apoyarlos, quién puede que ustedes permitan que les apoye, que la otra persona le puede decir, tienes una emoción, es tu emoción, ¿cómo la vas a controlar? Que te ayuden a hacer esa contención emocional, pero que tú seas consciente, y ahí hay un paso grandísimo, y es hacerse cargo de sí mismos, hacerse cargo de cada emoción para que puedan conocer cada emoción, controlar cada emoción y reeducar. Ahí estamos avanzando en la edad de la edad psicológica a la edad cronológica, para que cada vez se apoyen como adultos y tengan resultados como adultos en sus emociones. Bien, ahora pasemos entonces, Eli, a las preguntas, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se conectaron hoy en el live, las personas que están en TikTok, que nos pueden ayudar dándole like a la pantallita, le agradeceríamos muchísimo. Por acá por el WhatsApp nos están preguntando. Buenas tardes, doctora. Mi novia con TLP me pide muchas cosas materiales. ¿Qué hago? No puedo, me queda difícil mantener económicamente tanto capricho. Pero los caprichos son ¿de quiénes? Son de los niños, que los niños no tienen el conocimiento de que las cosas cuestan, de que no se puede botar, no se puede regalar, no se puede dañar. Y los niños quieren todo lo que ven lo quieren tener. Ahí está lo que es el control emocional de los adultos, para que le enseñe al niño o sea, eso no se puede, eso no se debe, eso no. Y ese no, que es necesario, le está enseñando al niño a empezar a tener sus propios controles emocionales. Entonces, ¿qué pasa? No sé qué edad tiene tu novia, pero quiere decir que está en la etapa del niño, donde todo lo quiere tener. O sea, estamos hablando de la etapa de los 2 a los 5 años más o menos. Y ella necesita terapia psicológica para que ella se haga cargo de sí misma. Tú no te puedes hacer cargo de tu novia. Tú no puedes llenar el imaginario de un niño. Los deseos de un niño, a ver, ¿cómo le puedo decir? Es los deseos de un niño en un gigante. En un gigante donde puede tener 30, 35 años y está lleno de muchas curiosidades, pero no es adulto, sigue siendo un niño. Por acá por el Facebook nos dicen, yo sufro de fibromialgia y me duele todo el tiempo el cuerpo porque no sé regular mis emociones, y esta enfermedad va ligada a las emociones.
Sí, es correcto. Es correcto. La fibromialgia es parte de las emociones, pero se puede sanar la fibromialgia. Con el autocontrol de las emociones, con ser conscientes de cada emoción. Sigue, hazle seguimiento a cada emoción. No la dejes salir, contrólala. Coge la respiración, siente cómo entra y sale el aire por tu nariz y empiezas a tener ese control voluntario de tus emociones. Y créeme que la fibromialgia va cediendo hasta que desaparece. Entonces los dolores emocionales desaparecen porque ya tú tienes ese control emocional de tus emociones. Por acá por el TikTok nos preguntan, ¿considera correcto especializarme como psicóloga en TLP siendo una persona diagnosticada con TLP? Mírame, yo no sé si dice que si es... siendo una persona diagnosticada con TLP. Sí, pero las primeras palabras. ¿Considera correcto especializarme en TLP? Esto no es de si se hace o no se hace. Lo primero que vas a hacer es, tú misma vas a tener tu propio control. Estudiar psicología no nos va a dar, o sea, el que estudiemos psicología, y estamos hablando de personas borderline o no borderline, no nos va a dar el conocimiento que debemos seguir adquiriendo de nuestras conductas aprendidas y nuestro sistema de creencias. Esto lo hacemos es cuando vamos a donde otro colega que nos ayude a hacer todo ese reconocimiento de estas conductas aprendidas o el sistema de creencias o también el trauma, pero no te vas a autosanar siendo tu psicóloga. O sea, ve donde un psicólogo, dedícate a un psicólogo. Ve cada 8 días donde un psicólogo, regula tus emociones a través de un psicólogo, también lo puedes hacer. Por acá nos dice, lo que logré tras meses de tratamiento es que cuando tengo ira, hoy me doy cuenta, respiro 3 veces y paro. Ya no sigo ni soy impulsiva como antes. Tomo otra manera más tranquila de hablar y evitar toda discusión. Vamos, qué bien. Eso es muy importante. Ahí ella lo que está diciendo es que está cogiendo el control de sus emociones. No las emociones descontroladas la tienen a ella. Es que cuando las emociones descontroladas tienen al ser humano, hacemos cosas totalmente inadecuadas. En cambio, en estos momentos ella dice que tiene el control de sus emociones y entonces está haciendo todo esa reeducación emocional y además cerrando la herida que dejó del trauma. Por acá nos dicen buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, desde Santiago de Chile. Buenas tardes. Y nos dicen, doctora, ¿esa ira que se desata tiene que ver más con ego o con sufrimiento o con ambas? ¿Qué predomina más en una persona con TLP? No es ego, no confundamos el ego, ¿ya? Es dolor, es un dolor. La ira es porque queda en el momento en que el niño se siente traicionado, o el niño se siente abandonado, o el niño se siente engañado, o abusado, o también violado, ¿cierto? O maltratado física o psicológicamente. El niño no tiene la experiencia para saber qué está pasando de lo que está haciendo el adulto. Pero hay algo en el niño que se rompe, que él sabe que se rompe y que quien lo rompió fue un adulto. Y ahí viene esa agonía, porque quedan como en una agonía entre el no saber qué pasó, pero sus emociones quedaron desordenadas, porque además no tiene la experiencia para saber cómo organizar nuevamente ese caos, ¿ya? Y además, las personas que están alrededor del niño tampoco nos estamos muchas veces dando cuenta de que al niño le acaba de pasar algo tan grave que necesita psicólogo. Ok, por acá nos dice,
¿Qué hace que las emociones no salgan con todas las emociones, solo con algunas, donde ya no se puede llegar más a un diálogo? Perdón, quise decir con todas las personas, es decir, ¿qué hace que las emociones no salgan con todas las personas, solo con algunas, donde ya no se puede llegar más a un diálogo? A ver, si estamos hablando pues, de trastorno límite de personalidad, es porque si no sale con todos, porque ahí hay una, ¿cómo se puede decir? Ahí hay un enganche, esa persona te propicia algo que para ti es muy importante y no deseas perderla, ¿ya? O, o sea, hablemos del abandono, suponiendo que sea un abandono, entonces vas a buscar la forma de que esa persona no te abandone, pero puede llegar a un momento a que se satura tanto, que no va a importar si te abandona, o sea, si se aleja o no se aleja, y termina entonces dominado por sus emociones. Por acá nos dice, doctora, otra pregunta. Ha mencionado mucho sobre que las personas con TLP terminan en ira cuando ven algún gesto o movimiento donde se sienten atacados. Pero ¿qué pasa cuando reaccionan así solo por ver una foto? No hay movimientos ni gestos. ¿Qué pasa con ellos en ese momento? Vuelvo y les digo, estamos hablando, ¿qué puedes detonar? Los puede detonar un gesto, una palabra, una imagen, un aroma, un olor, ¿sí? Cualquier cosa que nos lleve a la infancia, al momento del trauma. Entonces la foto, estamos hablando de que a esa persona los lleva a la infancia. Estamos hablando de imágenes, y las imágenes están hablando de las fotos, ¿cierto? Muchas veces puede ser el rostro de otra persona que puede llevarlo a ese momento de la infancia de quien fue atacado, ¿cierto? O sea, estamos hablando de todos los sentidos. O sea, estamos hablando de un aroma, estamos hablando de una imagen, estamos hablando de un ruido, puede ser un ruido del oído, puede ser la palabra, ¿ya? O sea, puede ser cualquier de los sentidos que estén involucrados en ese momento de su infancia. Ok, por acá por el TikTok nos están diciendo, pasé por cuatro antidepresivos diferentes y ninguno me ayudó. La terapia mientras estaba internada tampoco. ¿Crees que es cuestión de actitud? No podemos hablar que es actitud. A ver, la actitud, estamos hablando de que cuando la persona se es consciente y se hace cargo de sí misma, y estamos hablando de que listo, estoy en esta clínica, me están haciendo ese tratamiento, paso este episodio, estamos haciendo reflexión, paso este episodio que me lo detonó, cuál fue la palabra, cuál fue el aroma, cuál fue la imagen, cuál fue el gesto, qué pasó, ¿ya? Estamos hablando de que ahí hay una reflexión, hay un autoanálisis, pero cuando no se hace estos autoanálisis o estas autorreflexiones, todavía no hay nada consciente, no se está haciendo cargo de sí misma de esos hechos, ¿ya? Entonces ahí se necesita un entrenamiento. Okay. Y se necesita terapia para ese entrenamiento. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿qué tanto afecta el alcohol a una persona con TLP? Mucho. Si las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad nos afecta, que hacemos cosas que, oh por Dios, decimos, en sano juicio no hubiera sido capaz, pero nos desbocamos cuando muchas veces estamos pasaditas de copa, ¿cierto? O pasaditos de copa. Mucho más a las personas con TLP, ¿pero por qué? Porque estamos hablando de que hay unos neurotransmisores, hay unas hormonas que cuando las excitamos, entonces
sale todo eso que está por ahí acumulado y no lo hacemos cuando estamos sin el trago. Mucho más la persona con trastorno límite de personalidad, que a toda hora está con un dolor emocional muy grande, es muy profundo ese dolor emocional, y lo que hace la bebida es desatar más ese dolor emocional y desatar todas las emociones. Ok. Por acá, por el TikTok nos dicen, doctora, ¿qué tan frecuente es que alguien con TLP sufra ataques de pánico, a veces sin razón específica? Sí, claro. Dentro del trastorno límite de personalidad están los ataques de pánico. ¿De dónde? ¿Qué pasa con los ataques de pánico? Viene precisamente por una imagen, un ruido, un aroma o una exposición a un sitio o a una persona que lo lleva a ese momento de la infancia y a sentirse desprotegido, vulnerado, de que no tiene el control de su vida para poder saber qué está pasando. Entonces de ahí puede llegar los ataques de pánico. Por acá nos dicen, doctora, muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias por escuchar. Doctora, no comprendo. Si usted dice que tenemos un niño con caprichos, pues porque yo me pasaba siendo muy recta e imponía todo como debía ser, comportamiento y forma de vida de los demás, o sea, mis hijos. Lo que hizo que me expulsaran. Volver a repetir que no se entendí bien. No comprendo. Si usted dice que tenemos un niño con caprichos, pues porque yo me pasaba siendo muy recta e imponía todo como debía ser, comportamiento y forma de vida de los demás, o sea, mis hijos, lo que hizo que me expulsaran. Pero cuando tú hablas de imponer, allí no hay una socialización, no hay un diálogo. Ahí es una forma de ver tu vida, y como veías tu vida, así la aplicabas. Pero eso no quiere decir que sea lo adecuado. Ok, por acá nos dice, doctora, mi respeto, usted habla por todos aquellos que no podemos expresar tanto dolor al ver a nuestros seres queridos transformarse en seres irracionales cuando les ataca la ira. A veces no salen las palabras y nos bloqueamos, me paraliza el error y usted lo describe a la perfección. Gracias, siga con las charlas, por favor. Gracias por escucharme y gracias por seguirme animando. Buenas tardes. ¿Qué le falta a una persona que ante un estímulo reacciona volviéndose TLP mientras que otros no? Creo que entender que hay personas con trastorno límite de personalidad que en momentos de frustración lo que hacen es tomar un silencio absoluto y muchas veces una posición de frío impersonal, mientras que otros reaccionan ante esas emociones sacando todo su estado emocional, o sea, las palabras, los gestos y todo lo que le sale por su mente, hablar, decir, gritar. Ok. Por acá nos dicen, doctora, gracias por compartir sus conocimientos respecto a este tema del TLP. De manera personal, un día de crisis, usted me ayudó mucho y desde entonces soy fiel seguidora de usted. Usted sabe cómo abrazarnos. Gracias. Por acá por el WhatsApp nos están llegando algunos comentarios y nos dicen, últimamente a la segunda cerveza o primera copa de vino me siento como una persona normal, me relaja, le hace parecer más normal, puedo tener una conversación más fluida. ¿Qué tan malo es? Incluso me ayuda a dormir, al igual a veces fumar. De antemano, muchas gracias por compartir y por la información aportada. Postdata, también como TLP empatizo mucho con otras personas. Incluso trato de no dañarlas. Cuando siento que puedo explotar, solo me alejo.
Ok, sí, es muy posible y es verdad. Tomarse una copa para uno relajarse cuando está tan estresado, pues sí, eso hace bien. Pero pasamos de la segunda a la tercera, de la tercera a la quinta, de la quinta a la 20, y ya ahí ya no hay relajación, ¿cierto? Tomar una copa para relajarse está bien, pero también es muy importante que seas consciente del por qué tenés esa muletilla para poder hablar e interactuar con las personas. Es muy importante que caigas en cuenta en eso. Por acá, por el WhatsApp, nos dicen, tengo una pregunta para la doctora. Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre tener el trastorno límite de la personalidad y ser psicópata? Ay, bueno. Lo que pasa es que como no hay compasión, como no hay empatía, y quienes no tienen empatía y compasión son las personas con trastorno límite de personalidad por el trauma, porque sufrieron un trauma y dentro de ese trauma los dejaron en caos hasta el día de hoy. Quien no se trate a tiempo, es muy posible, quien no se trate a tiempo, es muy posible que la persona tenga tanta ira y guarde tanta rabia que cada día, esa ira y esa rabia que es del animal se apoderen del sujeto, del ser humano, y termine hasta matando, ¿cierto? Matando animales, personas, porque no hubo control emocional, porque no hubo control de sus emociones. Entonces, cuando no hay ese control de las emociones, está lo que es la disociación. Y en esa disociación sale toda esa parte, digamos, no positiva, donde empieza a mirar a las demás personas que siempre les atacan, que siempre les están haciendo daño, y ellos necesitan como sacar a esa persona y pueden llegar a asesinarla. Por eso es muy importante que controlen sus emociones a tiempo. Por acá nos dicen, una persona con TLP que no se atiende psicológicamente o psiquiátricamente es capaz de llevar un rol como padre o madre. ¿Qué pasa con las personas con trastorno límite de personalidad, que son mamás y papás? El llanto del niño los desespera. ¿Por qué? Porque, bueno, les digo, ellos se retornan a la etapa del momento del trauma y ellos se atoran. ¿Por qué muchas veces cuando estamos hablando con personas con TLP no saben dar una respuesta y la única forma de respuesta es la frustración, el grito, la pataleta? Porque están frustrados y no saben cómo manejar esa situación o cómo dar respuesta a esas situaciones cotidianas. En papás y mamás es exactamente lo mismo, que no tienen la posibilidad, llamemos así, de que esas frustraciones de la cotidianidad o esas dificultades de la cotidianidad no tienen forma de cómo resolverlas. Por eso es tan importante que estén acompañados de psicólogo y psiquiatra, sobre todo en la gestación. Y después de la gestación, por favor, con un psicólogo. Esta semana me pide una paciente, que ya no es paciente, su historia, y empecé a contar, pues a escribir su historia. Y una de las cosas que me llamó la atención mucho, y la felicito muchísimo, fue que durante su matrimonio, ¿cierto? Estamos hablando de que aprendió a controlar sus emociones en la gestación. Fue una gestación muy bonita, donde pudo controlar sus emociones. Nace el niño con dificultades, muere su bebé, pero sigue controlando sus emociones. O sea, es un caso muy lindo, un caso muy bonito y es de admirar.
Pero, ¿qué pasó con ella? Durante todo ese tiempo estuvo ese acompañamiento terapéutico y fue muy, muy satisfactorio. Ok, por acá nos dice, por acá por el TikTok nos dice, cierto, vivo con el miedo de hacerle daño a una persona al nivel de la muerte por la ira que siento. Y por acá nos dice, doctora, tengo TLP y una característica mía es ser muy demandante y absorbente con mi pareja. Al tener o sentir un momento de su ausencia, entro en desesperación y miedo extremo de abandono. ¿Cómo puedo controlar o mejorar eso? Sí, buena pregunta. Y gracias por preguntar y gracias porque quieres hacerte cargo de, de esos estados emocionales. Mírame, para ello necesitas o necesariamente hay que ir con el psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque entonces hay que hacer una línea histórica, buscar en qué momento fue que se te instauró el trauma, y mirar cómo fue que la niña, dependiendo de la edad, o el niño, ¿es una mujer? La niña, en su momento de su corta edad, hizo para evolucionar y hoy, como adulta, estar en esos estados emocionales. Pero necesitas el apoyo de un psicólogo especialista en TLP para que salgas de esa demanda, salgas de esos miedos y puedas vivir una vida en pareja sana. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿qué pasa con los hijos de personas con TLP? ¿Los hijos pueden tener TLP? Bueno, mi padre con TLP, muy fuerte. Quedamos con conductas aprendidas, más no con TLP, pero sí con conductas aprendidas. Que afortunadamente una mamá muy sabia nos llevaba a la edad de los 8 años, donde el psicólogo precisamente para superar esas conductas aprendidas. Ok. Gracias, Anika, por la florecita. Gracias. Por acá nos dicen, muchas gracias, doctora, por sus explicaciones. Esta tarde sigo comprendiendo cuánto más debo cambiar y controlar mis emociones. La seguiré hasta darle la noticia de mi alta, pues quiero sanar para ayudar a sanar a otros con TLP, ya que soy enfermera. Por favor, de verdad que necesitamos a muchas personas con trastorno límite de personalidad que hayan podido controlar sus emociones, que hayan podido hacerse cargo de sí mismas y que están en el saber estar. Y ese saber estar van a ayudar demasiado a otras personas, porque no es lo mismo que yo no tengo TLP, pero tengo familia muy cercana y eso me hace muy sensible, tener mucha sensibilidad, porque me ha tocado vivirlo pues, muy de cerca. Pero no es lo mismo que ustedes lo tengan y necesitamos de ustedes cantidad, por favor. Ojalá que logren esa libertad emocional, ese control de esa libertad emocional, esa reeducación de sus emociones y que por favor nos colaboren. Por acá nos dicen por el TikTok, ¿el TLP se puede curar? No se cura, pero sí se sana. Créanme que sí se sana. La diferencia entre curar y sanar es muy grande. Se cura, por ejemplo, se puede curar algo físico, ¿cierto? Pero psicológico se sana, porque es adentro, es en el alma, es en el ser. Y eso es es un camino lento, pero se asegura que sí se puede sanar. Por acá preguntan, doctora, ¿por qué se le dificulta tanto a las personas con TLP tener buenos diálogos sociales? Porque sus emociones están en caos. Entonces, si la persona no borderline
habla contigo normalmente y tiene unos gestos, unas palabras, un aroma, todo eso les va a detonar porque sus emociones están desorganizadas, están en caos y cualquier cosa, cualquier moco, o sea, por insignificante que sea, los van a detonar. Entonces, es muy importante que ustedes se hagan cargo de reeducar sus emociones para que puedan perfectamente hablar con otras personas y no tengan, o sea, no saquen primero sus emociones descontroladas, sino que salga un control emocional para poder tener unas muy buenas relaciones. Vamos terminando por acá por el Facebook, nos dicen, cuando una persona con TLP inicia una relación en pareja, es recomendable compartir con la pareja que no es TLP toda esta información y acudir a terapia juntos. Por favor, les voy a decir algo, no hagan terapia de pareja. Las personas que no son TLP, pero que conviven con personas con TLP, no deben hacer terapia de pareja. Es terapia individual, porque este es un caso totalmente diferente, que todavía ni siquiera se ha dado, ni se ha dicho la última palabra de la misma enfermedad mental del trastorno límite de personalidad. Mucho más cuando son pareja y van juntos. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad ve el mundo diferente a una persona no TLP. Por eso se dice en el libro Deja de andar de cáscaras de huevo, en el capítulo 3. Estamos en el mismo contexto, pero en espacios diferentes. ¿Ya? Porque en tiempo y espacio diferente. Estamos en el mismo contexto, pero espacio y tiempos diferentes. Porque la persona con trastorno límite de personalidad se quedó enganchada, encerrada, atorada en el momento del trauma. Y todo sale del momento del trauma. Sus actitudes, su agresividad, su descontrol, es parte del trauma. Entonces, una persona no TLP no lo va a entender. Cuando se van juntos, por eso el psicólogo no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque hablan un idioma totalmente diferente. Y el que más fuerza, o sea, más fuerza o poder tiene en la relación es el que más habla y el que más se justifica. Entonces, vayan, sí, pero independientes. Terapia individual. Eso se llama terapia individual para parejas que convivan con personas con TLP. Pero vayan individual. Bueno, vamos terminando. Por acá por el WhatsApp nos dicen, gracias doctora por compartir, gracias Eli por el apoyo. Es verdad, veo opiniones de expertos en TLP como usted y Lisa Ward, y aunque ustedes son muy acertadas, aún algunas ideas y o comportamientos no son en total comprendidos, pero sí nos ayudan a entender un poco más el cómo se ve desde afuera. En lo personal me ayuda en los momentos de alguna activación repentina. Okay. No me dejen escribir todo esto en TikTok. Okay. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Por favor, escríbanos qué tema desean que abordemos para el próximo conversatorio. Muchísimos éxitos. Nos vemos la próxima semana.